Hola amigos, muy buenos días. Hoy es 15 de mayo, feliz Día del Maestro, chicos. Y qué mejor manera de festejarlo que aquí con la Lic Paloma, la maestra Paloma, que el día de hoy tenemos un súper tema donde vamos a hablar de lengua de señas mexicana, ¿cierto? Sí. Chicos, pues ya estamos aquí, es un placer estar con ustedes desde Winlex Plenitud Total. Mi nombre es Cari Gutiérrez y hoy estoy muy emocionada por el tema que tenemos. Va a ser bien importante que ustedes lo escuchen, que estén hasta el final, porque además también, aparte de exponerles la importancia del tema, la problemática, pues también vamos a dar como ese toquecito final de dónde vamos a conseguir la solución, que es parte también de lo que se distingue Winlex, que no nada más hablamos de una situación, sino también de cómo resolverla. Está con nosotros la Lic Paloma, queremos que nos cuente un poquito de este tema. Lic, cuéntanos un poquito de lo que es toda esta parte de lengua de señas mexicanas. Claro que sí, pues buenos días, igual gracias por la invitación, aquí estamos, qué mayor momento para conmemorar el día. Exactamente. Fue lo que me tuvo muy entusiasmada. Y bueno, abordando el tema de la lengua de señas mexicana, pues en resumen es la forma en la que las personas sordas se pueden comunicar, ¿verdad? Es una forma con las manos para gesticularlo y que usa el cuerpo, dado resumen. Y pues es muy importante, ¿no? Si estamos hablando ahorita de diversidad y de inclusión, esta parte es muy elemental, tanto en nuestro día a día, en el sistema educativo, que es donde yo funjo, ¿no? Entonces, sí. Es bien interesante, chicos, lo que dijo aquí la Lic Paloma, porque estamos hablando de inclusión. ¿Qué es la inclusión? No solo es hablar de temas de preferencias de cierto tipo de situaciones, sino también de todas aquellas personas que se ven limitadas a convivir de la misma forma con alguien que no tiene ninguna limitación aparentemente y que no los estamos incluyendo porque no nos estamos fijando en sus temas, ¿no? En sus situaciones. En este caso, por ejemplo, que ellos son sordos, por lo tanto, al ser sordos, pues no nos escuchan, no escuchan esta parte de nuestra voz y es más complicado que nos entiendan cómo comunicarnos con ellos, ¿no? Esta parte, platícanos un poquito más, Lic. Sí, claro, es haciendo énfasis en la parte de inclusión, pues esa parte de adaptación, ¿no? Creo que de todos, porque a veces dicen, ellos a veces les toca adaptarse más que nosotros y nosotros cuándo, ¿no? O sea, ¿en qué momento vamos a adaptarnos? Entonces, es hacer de eso herramientas o aprender estas herramientas para lograr esa inclusión en esa diversidad, ¿no? No solo esa parte, como dice, comercial, sino realmente hacerlo de nuestro día a día. ¿De dónde surge todo esto? ¿Cuál es el impacto que hay en la sociedad con este tema de inclusión de señas? Cuéntanos todo lo que es la raíz, cómo impacta, cómo has tú pues también desarrollado esta parte. Sí, bueno, haciendo énfasis en mi persona, pues yo soy licenciada en inclusión educativa, soy primera generación egresada de la normal del estado de Querétaro, de la unidad de San Juan del Río. Y pues obviamente de mi parte, mi persona, la raíz es de ahí, porque en esta parte de educación especial pues lo aprendes, te lo enseñan ahí, como es también el sistema Braille. Y en esta parte de la lengua de señas, pues para nosotros docentes es una herramienta para la enseñanza. Entonces sí es elemental conocerla, poder adaptar contenidos educativos para los alumnos, saber enseñar, como decíamos, esta información que nosotros oyentes tenemos, pero dices, ¿cómo se la hago entender o comunicar a las personas sordas, ¿no? ¿Qué tanto impacta que podamos nosotros tener esta inclusión con estas personas? ¿Cómo es todo este sistema de las personas sordas y también qué tan limitadas ellas se ven cuando nosotros no hacemos este énfasis en la inclusión? Sí, pues por ejemplo, como comentaba, muchas veces la parte incluso de los oficios, ¿no? A lo mejor como primer momento en su contexto la familia, sabemos que como familia pues siempre va a buscar esas herramientas para que su hijo pueda hacer una individualidad, una autonomía en su día a día. Pero dices, bueno, ¿yo de qué parte? O sea, ¿puedo ayudar o puedo orientar? Y pues es importante la lengua de señas.
hacía una comparación como esta parte del inglés, porque es lo mismo, es una lengua. La diferencia que marcaba que se enmarca de la lengua y la lengua de señas es que, por ejemplo, el lenguaje pues es la habilidad que ya tenemos como tal, ¿no? Y la lengua pues ya es una estructura, ¿no? Con una gramática, y la lengua de señas también la tiene. Por eso es importante también partir desde los conceptos, cómo se le llama cada aspecto. Entonces, si es lengua de señas, es la forma correcta. En este caso, lengua de señas mexicana, porque sí, así como está el inglés y hay otros idiomas, también está la lengua de señas americana y demás. No es una lengua universal. Ok, esto supongo que tiene que ver porque también en la sociedad pues nos comunicamos de una forma diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que platicamos aquí en México o la forma en la que nos dirigimos que lo que se platica en otro país. Por eso es que también es lo mismo con la lengua. La lengua de señas, justo. Así como tenemos los regionalismos, igual existe la lengua de señas. Como aquí le llamamos al niño, allá en el norte le dicen de otra forma y aquí de otra, o en la Ciudad de México, también está esa parte incluso de los regionalismos dentro de la lengua de señas mexicana. ¿Qué tan difícil es aprenderlo? ¿Qué tan difícil para una persona es aprender o incluirnos en esta parte para poder también tener esta comunicación con pues ellos? Creo que depende de cada uno de esa parte en la que cómo aprendes, ¿no? Si eres muy kinestésico además, pero lo que sabemos sí o sí, el aprenderlo es seguirlo reforzando, mantenerlo, ¿no? En tu día a día. Considero que no es difícil, es un lenguaje, una lengua muy visual, entonces es como tener esa atención, ¿no? Incluso también esta parte de que dices, lo usan las personas sordas, pues ellas son personas muy visuales, son muy observadoras. Entonces también es desarrollar un poquito el ojo, ¿no? En nosotros, oyentes, para pues aprenderlo, no es como difícil o complejo. Cuéntanos, Lick, estábamos hablando hace ratito, ¿no? De esta gramática y toda esta parte. ¿Qué tanta comunidad de personas sordas hay en San Juan del Río? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué ya hay una carrera, una universidad que te ofrece pues eso aquí en San Juan del Río? ¿Qué tantas personas podemos toparnos aquí en San Juan que a veces ni siquiera sabemos que son? Sí, justo, por ejemplo, yo hablo desde mis comienzos, yo no tenía idea de que dices, oye, los sordos tienen una forma de comunicar, ¿no? Tienen su lengua. Va desde ahí, que incluso aunque yo era partícipe a estudiar la carrera, era desconocedora de esta parte. Entonces, no me quiero imaginar quienes son de mi contexto en esta parte, conociendo amigos, trabajo, escuela en tu día a día. Pues dices, es importante y visibilizar esto, porque realmente sí existe una comunidad visible, o sea, que se debe hacer visible en San Juan del Río, pero que pues obviamente no ha habido ese ruido de decir, está la comunidad, hay lugares para hacerlo, para aprenderlo, para convivir incluso. Creo que apenas en este año se han involucrado más como centros de aprendizaje en San Juan del Río, que son de manera pues individual, son emprendimientos al final del día, pero que son compañeras que también yo creo que como yo y como te lo enseñan en la carrera, quieren hacer esa fusión, esa diversidad y esa inclusión de aspectos en los que puedas convivir con sordos, aprendes, y esta parte de tu día a día era esa parte que pues sí, pongo como a comparación como el inglés, o sea, lo aprendes para a lo mejor ir a otro lugar y como turista, ¿no? Pero dices, oye, el inglés me va a llevar a más lugares o demás, pues lo aplico ahora en mi parte profesional, porque, por ejemplo, conmigo sí se han acercado compañeros que están estudiando enfermería, más esa parte de medicina, que también es importante la atención, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es algo que debemos hacer visible, esa enseñanza y el conocimiento como muy introductorio a lo que es, por ejemplo, la discapacidad como tal, porque también tenemos pues la mala costumbre de hablar, más bien de decirlo de la forma incorrecta, ¿no?
Aquí, por ejemplo, sí me gustaría enfatizar mucho que a veces vemos a la persona sorda y eso es que es sordomudo y sordomudo. Obviamente a sus inicios de esta parte en la que ves los sordos, sí, era una palabra que se usaba, pero no, ya actualmente no. La forma correcta de dirigirte a alguien es que es sordo y como nosotros dices, ay, ¿cómo me dirijo con alguien? Pues por su nombre, ¿no? O sea, creo que no hay otra forma de decir, oye, pues ¿cómo me dirijo? Pues por su nombre, así como lo harías con otra persona. A veces como que nos enfocamos tanto de que, ay, la discapacidad, cuando dices, pues no, es una persona común, igual como lo harías con alguien que habla inglés, ¿no? Te acercas y tratas de interactuar. Qué interesante es esa parte que está comentando la LIC, chicos, porque es justamente eso, ¿no? A veces no queremos ser discriminatorios y en el afán de no ser discriminatorios terminamos discriminando, ¿no? Y sin intencionar, pero pasa, ¿no? Así como de, ay, es que pobrecito. No es pobrecito, o sea, tienen sus condiciones y es como, pues estamos hablando de una persona extranjera que viene aquí, pues en su lugar de origen, pues es normal. Llega aquí y pues no le es difícil comunicarse. Es lo mismo que pasa con los sordos. Ahora, esta parte interesante también que dices, Eli, que no son sordomudos, o sea, sí son, como dices tú, en sus inicios y además, pues, conforme va avanzando la ciencia y todo esto se va desarrollando, pues también esto va cambiando. Pero, ¿por qué no sordomudos? Porque, o sea, no está ligado el oído con el habla. Sí, un sordo realmente puede llegar a oralizarse, puede llegar a hablar y existen sordos dentro de la comunidad del municipio que hablan. Está esa parte, obviamente como toda persona, yo hablo desde el aspecto como alumno, hay quienes necesitan herramientas extra, pero al final del día son herramientas, ni siquiera la parte de extra para llegar a ese punto en el que se quiere, ¿no? Entonces, obviamente como familia vas a buscar herramientas que se puedan desenvolver en su contexto y existen las terapias para darles a ellos y puedan oralizarse. Algo como muy común y decía, ay, pues ¿cómo le van a hacer si al final del día es que no oye, ¿no? No, va en esa parte en la que nosotros pues tenemos vibraciones al momento de hablar, gesticular. Incluso cuando tienes un niño con problemas de lenguaje, ayudas a la gesticulación, a un oyente. Entonces es algo similar a un sordo, obviamente con el especialista que corresponde, pero pueden llegar a ser oralizados con terapias de lenguaje. Ya ven, chicos, entonces es bien importante que ya no utilicemos eso de sordomudos, que también veamos cuáles son las habilidades y las capacidades, y que no dejamos detrás la ciencia que se ha desarrollado detrás de todo este tema y esta comunidad, donde se están generando las herramientas para que ellos también puedan, nosotros podamos irnos adaptando a lo que son ellos y ellos también, ¿ok? Aquí es un conjunto de ellos y nosotros, no es, pues nada más como ellos, porque al final del día también tienen que aprender, ¿no? Tienen que aprender a comunicarse y como todos lo hacemos desde pequeños, con unas condiciones diferentes a las de nosotros. Eso es muy importante, diferentes a las de nosotros, no unas condiciones solo son diferentes a las condiciones que nosotros hemos tenido, ¿no? Es como, por ejemplo, quien tiene cuando vamos a caminar y todo, hay quien tiene la posibilidad de una andadera, hay quienes no, van a aprender a caminar de una forma diferente de acuerdo a las condiciones que tienen, y es lo mismo que pasa con estas personas, ¿no? Sí. No tienen las habilidades que tenemos nosotros, pero eso no quiere decir que las tengan menos y muchas veces tampoco las tengan más, porque también llegamos al otro extremo, ¿no? Entonces, no, chicos, son habilidades diferentes a las cuales yo creo que todos nos tenemos que ir incorporando. Sí, esa parte de adaptación. Yo creo que es importante esa palabra de adaptación, porque al final del día todos podemos lograr lo mismo, simplemente que esas herramientas hay que utilizarlas o saberlas adaptar a los contextos. Entonces, la lengua de señas es una de ellas. Reitero, para nosotros docentes es una herramienta, y en esta parte de educación especial, ¿no? Y se ha hecho muy, muy visible, yo creo que los últimos 6 años, 5, esa parte de inclusión se ha ido transformando mucho, la verdad es que sí, porque a inicios era como que esa parte de nada más que estuviera ahí presente la persona o eso, dices, no, eso no es inclusión, tienes que saber adaptar herramientas para que él tenga esa misma información, ¿no? En este caso con la lengua de señas, pero tiene la misma información, se la estás haciendo saber, ¿no?
quiero entender mejor el ejemplo. No es lo mismo incluso en que la persona esté aquí a que la persona se una a lo que se está haciendo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que estábamos en el gimnasio, llega una persona y le digo, ay, pues tú ponte a hacer bici y tú ponte a hacer las máquinas todas, ¿no? O sea, no, es como hago que tú llegues a tu objetivo haciendo que también uses las máquinas como los demás. No los vas a usar de la misma forma ni en las mismas repeticiones. Incluso, o sea, enfatizando ahí el peso, ¿no? Ajá, dices, vas a hacer, ese es el ejemplo más básico. Hay personas que hacen el mismo ejercicio pero diferente peso, porque su habilidad aún no llega a ese punto, ¿no? Porque sus músculos no están desarrollados, porque su objetivo es diferente, pero eso es inclusión y eso es lo que tenemos que entender con las personas en este tema particular, ¿no? Aquellas personas que no nos escuchan, cómo nosotros les comunicamos esa información para que ellos también estén dentro de este rol, cómo les decimos a ellas lo que necesitan saber de nosotros, cómo les hacemos llegar esa información básicamente, ¿no? Sí, va de ello. También en esta parte, yo creo que muchas veces, no sé, yo del contexto que tengo, las personas que no llegan a conocer la lengua de señas, se sorprenden, les gusta, se maravillan, pero dices, primero hay una cuestión introductoria, ¿no? Desde la discapacidad, las formas adecuadas de llamar, desde la historia también que tiene, que es una comunidad, que los sordos también tienen una psicología diferente a nosotros. Es algo que yo aprendí mucho en mi carrera, desempeñada en la normal. La verdad es que el profesor Armando Ledesma fue uno de los que me enseñó la carrera y lo aprecio mucho. Entonces, él nos enseñaba mucho esa parte con los sordos, ¿no? Es muy diferente. Nosotros, como tenemos la habilidad de ser oyentes, a veces cuando queremos decirle algo a una persona de que si te ve mal a esto, tratas de ser sutil, aún así sean amigos, ¿no? Tratas de ser sutil, pero ellos incluso como comunidad, como su psicología que tienen, suelen ser muy directos, ¿no? Y podemos salir nosotros ofendidos o hasta ellos a veces, ¿no? Entonces es importante y es como toda incluso cultura, porque si nos vamos a otro país es lo mismo, si no conoces puedes pues hacer algo mal, ¿no? Y dices, ching, ya la regué. Es parte de conocer y de saber que también es una cultura sorda, es un lenguaje, es una psicología diferente, pero que si conociendo pues podemos tener la forma correcta de comunicarnos y de hacer llegar esa información. Qué padre está esto que acaba de decir Lali, chicos, porque es una cultura y siempre nosotros, bueno, en particular, vamos a aprender de culturas, la cultura maya, la cultura tolteca, la cultura egipcia, un montón de cosas, ¿no? Que vamos viendo el por qué era lo que era correcto para ellos. Digo, hablando, por ejemplo, de los sacrificios, ¿no? Ya nos vamos muy al extremo, pero para mí hay culturas que para ellos eso era bueno, ¿no? Llegas tú y tú dices, no. Lo quieren aquí hacerlo y pues no aplica lo mismo. Entonces es igual con ellos, o sea, ¿cuál es la cultura de ellos? ¿Hasta dónde ese entorno no gira a mi alrededor? ¿Hasta dónde me tengo que adaptar y decir, ok, o sea, fueron muy directos, me dijeron que no les gustaba cómo me veía, pero cómo lo entiendo, ¿no? Como sí. Su opinión de no te ves bien, o como esa parte también de no decir, ay, no, pues ya me está criticando, y les digo, también hay que tomar en cuenta nuestra psicología, chicos, y ir avanzando en esto. Escucho mucho, Lick, que dices que es una herramienta para los docentes. Cuéntanos por qué. Por ejemplo, yo haberme desempeñado en la normal es esta forma en la que te dan como taller. Yo, por ejemplo, tengo el conocimiento de un nivel intermedio de la lengua de señas. Es importante que, pues la verdad, se haga conciencia de ello y que se visibilice lo que sí es y lo que no es. ¿Por qué? Muchas veces, a lo mejor, porque dices, ya sé la lengua de señas, nos atrevemos a hacer como cursos y enseñarlo, y a lo mejor dices, no va de ahí. Es importante saber que como todo aprendizaje de algo, de un diplomado, de un taller que quieres tomar, sí tiene que ser la persona certificada o saberlo, ¿no? Es como también cuando, haciendo hincapié de la comparación del inglés, pues muchas veces vas con el vecino porque sabe inglés, ¿no? Ya que me enseña unas cuantas palabras. Si es así, o sea, adelante, ¿no? Pero si lo quieres hacer de una forma, no sé si ética sea lo correcto decirlo, pero alguien que realmente te va a saber enseñar, va a saber por dónde empezar y demás. Yo la verdad sí comparto aquí, es algo que
conozco, pero aún así a veces no me atrevo a hacer esa enseñanza porque sé que me falta. Está la delgada línea en la que puedes enseñar la lengua, pero también el ser intérprete. Es una parte también muy bonita y que eso también siento que hay que hacerlo más visible, a adentrarnos, a aventarnos, por ejemplo, es algo que digo, todavía da miedo, ¿no? Pero que este año también lo vi mucho en los festivales, por ejemplo, en Querétaro ya desde el año pasado, antepasado, me parece empezaba, y en festivales de la Ciudad de México ya también se viralizó mucho esta parte de la interpretación, ¿no? Creo que se hizo más viral por la parte en la que cómo interpretaban, porque pues es esa euforia, dices, tienes que interpretar la canción o lo que dice, ¿no? Pero también esta parte profesional. Me acuerdo mucho que en mis inicios, no sé por qué he tenido mucho en contexto esta parte de doctores, enfermeros, ¿no? Y que me da gusto que tienen ese interés porque dices, oye, es que sí me ha llegado una persona sorda y no sé ni cómo, dices, ¿cómo le dices? ¿Cómo? ¿Qué te duele? ¿Qué sientes? O su nombre, ¿no? ¿Qué te pasó? Entonces, hay que saber de qué forma quieres adquirir este aprendizaje. O sea, si es para tu día a día, yo creo que sí, está bien juntarte con alguien que sepa y te dé una introducción. Pero dice, si lo quieres para tu campo laboral o algo un poco más, que sea incluso más informativo, sí saber con quién acercarse, ¿no? Sí. ¿No? Sí, y comentábamos hace ratito como de, ¿y aquí en San Juan dónde? La verdad, por ejemplo, yo aún no me he introducido a eso de querer seguirlo llevando o más certificaciones, ahora sí que también por tiempo y muchas cosas, pero por ejemplo, todavía no se visibiliza eso para decir, directamente te vas aquí o vas allá o hay curso, hay esta certificación. Sí las hay, creo que sí. También en Querétaro hay varios intérpretes. Tuve la oportunidad de conocer, me parece que en 2015, a Liliana Ruiz, que es una de las intérpretes oficiales de Querétaro, que ella ya está, por ejemplo, en esta parte de comunicación, en eventos de presidencia y todo más a nivel estado. Entonces, sí, esa parte. Como eso. Platicábamos antes de la entrevista aquí con la LIC de toda esta profesionalización que es bien importante, ¿no? Ella hace mucho la comparación con el inglés, lo puede hacer con el gimnasio, ¿no? O sea, cualquiera dice, no, pues Zumba es bailar y todos vamos a bailar. No, chicos, no todos vamos a bailar, no porque demos 2, 3 brincos ya quiere decir que sabemos enseñar Zumba. No, es bien importante esta parte, pero también es bien interesante que todo esto se va desarrollando a medida de que la población va generando interés. Mientras más interés tengamos nosotros, que también por eso fue que me encantó el tema cuando contacté a la LIC, porque así podemos estar corriendo la voz, compartiendo y diciendo, ok, ya escuché esto, ya vi esto, y esto surge porque en diciembre me parece, fuimos a la universidad y estaban exponiendo algunos proyectos ahí en la UTEC y tienen algunos software desarrollándose para lenguas de señas. Entonces, igual nos platicaban esa parte importante. O sea, tenían ahí su computadora y tú hacías las señas con las manos y te lo iba traduciendo exactamente para que se pudiera tener este contacto y este enlace con las personas a distancia. Eso es bien interesante porque lo que dice Palomita hace un momento, que se puedan incorporar no solo a oficios, o sea, las personas sordas son funcionales y muy funcionales. De repente se ven limitadas porque no sabemos compartirles, ¿no? Yo como entrenador te enseño cómo les enseñas a los demás si no sé ni siquiera comunicarme contigo. Entonces, veíamos todo esto de software y fue que empezamos a contactar aquí a la LIC para que nos platicara también un poquito más de la importancia de todo esto para saber qué tanto podemos avanzar, y eso es porque mientras más interés tengamos los que también estamos compartiendo información, pues se vayan desarrollando todos esos temas y talleres, no hay algunos específicos, sí hay que tener cuidado cómo lo aprendemos, pero conforme vamos tomando el riesgo y decir, bueno, fui a este taller, me enseñaron estas cosas que estaban bien, pero todavía quisiera especializarme más en estas cosas. Digo, somos humanos y no todo lo hacemos bien a la primera, pero siempre es el buscar la mejora continua. Ahora, esta parte que le preguntaba yo a Lali me surge por el tema de
como una herramienta para profesionales y sobre todo en la educación, hablando hoy del Día del Maestro, qué padre sería que nos incluyéramos tan así, que ni siquiera tuviéramos que definir o tuviéramos que segmentar a los sordos de las personas que no somos sordas, sino que dentro de estas herramientas educativas se pudieran utilizar aunque no hubiera sordos. Y en su momento, cuando tuviéramos que toparnos con unos, ya no es chin, ¿y ahora cómo le hablo? Sino de, no, sí, me enseñaron y hacer todas las señas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que acá al lugar que llego, a veces dejo esa ciencia, ¿no? No hay excepción. Digo, es que aprenda, porque en el trabajo lo puedes ocupar. Dices, para evitar gritarte hasta allá, y si logra verme, ven a ayudarme, no sé qué. Le digo, es que está padre aprenderlo, más allá de que dices, si convives o no con sordos, es algo que pues hay que hacerlo, ¿no? Es lo que te voy a decir, qué interesante. O hasta cuando estamos comiendo, ¿no? Pues está comiendo uno, pues platicar en lengua de señas, ver esa parte. O sea, está padre. Realmente sí es una herramienta que la puedes personalizar, ¿no? O sea, como hacia ti y pues a tu campo, a tu área. Y, por ejemplo, sé que se está moviendo esa parte, se está haciendo un poquito visible, pero pues hay que hacerlo más. ¿En qué sentido? ¿En qué falta? Realmente tener esa orientación de saber a dónde llegar si yo quiero aprender, ¿no? Porque es lo que a lo mejor a nivel municipio también hace falta. Sí hemos visto a lo mejor en eventos, pero el año pasado me parece egresaron los primeros 3 o 4 maestros sordos de la licenciatura de inclusión educativa en el estado de Querétaro. Entonces, algo estamos haciendo bien. También, pues esas partes de liderazgo, algo están diciendo, podemos. Como dices, todos tenemos la habilidad, a veces hay que desarrollarla, hay que llevarla a cabo, y esa parte es muy importante. Está padre de hacer viral, y yo creo que si empezamos a hacer ruido en eso, acercándonos a lo mejor a las instituciones o demás, o qué tal el día de mañana, yo ya soy una de ellas, partiéndolo de esa forma en la que les digo, por ejemplo, la normal, que se sabe que en la escuela normal llevan a cabo la lengua de señas, ¿no? Pero a lo mejor dicen, solo los alumnos. Pues si se lleva a cabo y si está la importancia, se habrá público, yo creo. Qué interesante. Acaba de decir una palabra que mi mente explotó, que dijo, a lo mejor mañana soy una de ellas. No lo dijo en ese contexto en el que mi cerebro lo entendió, pero es bien importante, porque hablábamos también que la sordera no es genética precisamente, o la mayoría de la sordera no tiene que ver con la genética, ¿no? Sí. Nos comentaba Palomita que es más fácil que una pareja de oyentes tenga un hijo sordo, que una pareja de sordos tenga un hijo sordo. Entonces, la sordera no se da tanto por genética, que es bien interesante también el tema. Se da más por daños cognitivos en el canal, así se dice, en el canal auditivo. ¿Daño cognitivo es correcto? Cognitivo no, porque no viene a esta parte. ¿Ya ve? Sería el daño, específicamente la sordera se da por el daño en el canal auditivo, que tiene que ver con algún mal golpe, en algún accidente, con alguna deficiencia de alguna nutrición. Cuando usamos los cotonetes, chicos, creo que bastante somos muy dados a usar cotonetes, que es muy incorrecto. Los audífonos muy constantemente y a alto volumen. Sí es real que a veces puede provocar una disminución de la audición. Y también, por ejemplo, introduciendo a esta parte de la discapacidad auditiva, es lo que ya mencioné, y no está de más reiterar, porque yo he estado en cursos, yo he estado en talleres en los que son lo primero que te dicen, y es sordomudo, y te lo acaban de decir, ¿no? Las personas sordas pueden ser de manera genética o no, o sea, no es algo que sea 100%, lo podemos perder durante el transcurso de los primeros años o siendo más adulto. Incluso ahí también decíamos que, y dices, pues sí, o sea, un sordo habla porque a lo mejor perdió la audición después. No, era lo que les dije, hay la terapia de lenguaje y pueden oralizarse. Entonces, es importante mencionar esa parte y que la puede uno perder. Y también hay grados de sordera. El hecho de que, porque dicen, no, es que sí escucho, ¿no? No, hay grados de sordera profunda, parcial,
y que dices es bilateral, de un lado, de los dos lados, es bien importante. Por ejemplo, ya es otro tema, pero también la discapacidad visual es otro tema a adentrarse, ¿eh? También dices, es que sí, ve, hay niveles de discapacidad visual, o sea, es importante saberlo porque uno habla sin conocer. Dices, el hecho de que si tiene una baja visión o no, no te va a dar derecho a decir, pues enséñale normal, ¿no? Es lo mismo con los sordos. No nos vamos tan lejos. O sea, ¿cuántos adultos mayores y algunos no tan mayores ya no tienen la audición tan definida o desarrollada? Y aquí también hay otro tema que se ha estado tratando muchísimo por muchos medios, de los niños que están muy enfocados en las pantallas, ¿no? Que los padres están súper ocupados en los empleos, que ya no crecen con mamá ni con papá en casa y están todo el tiempo con las pantallas y usando los audífonos. Entonces, vean qué interesante o hasta dónde se va tornando esta parte del lenguaje de la lengua de señas. Me lo acaban de decir, ahí va uno. Pero es normal, obviamente dice, si no conoces y todo, pero es esas correcciones, porque también hay que desaprender para aprender. Es algo que como maestros yo creo que también nos lo engloban mucho, desaprender para aprender, y no porque tú, o sea, muchas veces vas con la confianza en la vida y dices, pues así me lo enseñaron, pues está mal, pero no te preocupes, ¿no? Se puede corregir. Entonces, creo que es esa parte en la que hay que hacer viral las formas correctas de mencionarlo, de hacerlo ver, de aprenderlo, ¿no? No es un tema de moda, no es un tema solo que nos interese porque, qué padre suena, sino porque sí tiene más implicaciones y más usos, ¿no? Más allá del simple hecho de, pues, hay que incluir a unas personas que ya están. No, también hay que ver por los que vamos hacia allá, chicos, por favor, ¿no? Imagínense todo el día aquí en el gimnasio escuchando música, todo lo que da, pues no. Pero toda esta parte, entonces qué padre sería que hubiera más profesionales, más profesionalización que se fuera desarrollando, que fuera estos avances también. La verdad es que la mayoría de todo esto se marca conforme a la pauta que marcamos los interesados. ¿Qué tanta gente interesada? ¿Qué tanto interés tenemos? ¿Qué tanto interés realmente le damos a todo este desarrollo? Y como decía Palomita, o sea, ella nos dijo, si estamos trabajando y no le queremos dictar al compañero del otro lado de la máquina, le hago señas para que venga y ya, ¿no? Pero estar siempre atentos con la vista bien al tiro, porque también eso nos va a poner, fíjense, ahí va otra. Ya nos dijo ella, hay que desarrollar todo el tema visual, que estemos bien listos. Memoria visual, sí. Además, hay otra cosa, con los sordos tenemos que hablar de frente, no va a poder estar volteando porque entonces no van a entender nada. Y eso es una parte muy esencial en comunicación, aunque no seamos sordos, chicos. Cuando tenemos que comunicar algo, es bien importante hablarlo de frente para que se hagan las cosas como se tienen que hacer, ¿no? Sí. Si damos una instrucción de frente para que vean que se está, o sea, que es en serio. Si vamos a dar una orden también, si vamos a dar un consejo también, o sea, esa comunicación, ese percepción de frente a frente, de vernos, de la comunicación visual es muy importante. Entonces, imagínense todo lo que nos arregla si nosotros aprendemos un poquito de la cultura de los sordos, ¿no? Y del lenguaje de señas. Ahora, lenguaje otra vez, la lengua de señas mexicanas. Ya ven, chicos, bueno, ya les prometo que me va a costar más equivocarme más la siguiente vez. Pero esta parte de poder incluirlo en nuestra vida, de poder hacerlo, de repente nos estamos contando por ahí secretitos y también imagínate, ¿no? Para lo que nos puede funcionar. Es padre, o sea, por ejemplo, en mi contexto, pues sí, a veces las personas dicen, ay, ¿qué te está diciendo, no? O a veces que quieres decir algo que no se dé cuenta la persona. O sea, también ver esa parte a lo mejor, pues no sé si es correcto decirlo divertida, pero que va a enfatizar el aprendizaje y que no sabes el día de mañana te puedas encontrar. En mi círculo también dice, ay, es que fueron unos sordos. Y luego, ¿qué les dijiste? Nada, pero si ya te enseñé así o así, ¿no? O sea, mínimo de que ayuda o algo así, o lo puedas orientar, ¿no? Lamentablemente, o sea, sí lo voy a decir a lo mejor así, ellos se han adaptado y que es como escribirte en el teléfono y hacerte saber las cosas. Voy a comentar una situación. Cuando estuve trabajando en una cafetería,
pues obviamente todo el personal sabía que yo era docente, que sabía la lengua de señas, a veces les enseñaba y todo. Y justo un día que llegan unos sordos, yo los conocía, me mandaron a hablar. Entonces es atenderlos. Pero vi una acción súper padre, que fue que yo vi que entraron y estaban ya en el teléfono, o sea, poniendo lo que iban a pedir, ¿no? Para decirle al de la caja. Y cuando me vieron a mí, fue guardarlo y pedir, ¿no? Y la confianza que despiertas en las personas, dices, y que dices, órale va, y fácil, y ya lo atiendes. Y la verdad me atrevo a decir que yo creo que hasta les fue más cómodo quedarse en el establecimiento que solo pedir a lo mejor irse. Son esas pequeñas cosas que no sabes cómo van a hacer la diferencia o esa confianza a las personas, ¿no? Híjoles, qué interesante, chicos. Por eso me encanta Wilnex, porque aquí ya estamos hablando hasta de economía y de negocios. O sea, la parte, esa pequeña, o sea, Palomita no es sorda. Estuvo trabajando en un lugar donde aprovecharon sus habilidades para hacer que un cliente estuviera cómodo. Es bien fácil muchas veces para los negocios decir, ay, pues ni modo, se fue y pues yo no sufro, pero qué padre después que se corre la voz de que mira, ahí te atienden bien, ahí te sientes cómodo, ahí, o sea, sí. Hablamos de economía, de sociedad, de amistad, de mejora en la comunicación solo por conocer una cultura, ¿no? Una cultura diferente de la que estábamos hablando. Híjoles, nos está escribiendo Mary J, le manda aplausos, Arelo, muchos aplausos. Edith, un saludo que nos estás viendo. Luis, también un saludo, muchas gracias por vernos. Arelo, $1 cada que Cari diga lenguaje de señas. $1, un burpee, chicos, ya que estamos aquí en el gimnasio para que se me quite. A ver si así entiendo que es lengua de señas mexicanas. Qué padre, Palomita, cuéntanos un poquito de ti, de cómo llegaste a la carrera, por qué te llamó la atención. Dices que eres la primera generación, ¿cuántos se egresaron? ¿Cómo va la escuela? Porque también eso es bien importante. Mientras haya más personas que lo conozcan, pues sabemos más personas que nos enteramos, ¿verdad? Sí, justo. Pues ha sido una trascendencia en esta parte del estudio, pues muy caótica, pero muy padre, o sea, muchos aprendizajes. De primer momento yo puedo comentar que yo iba para la carrera de preescolar en la normal. No quedo dentro de los lugares que aceptan, dan esta apertura a educación especial, porque soy la primera generación porque justo en ese año, 2018, se hizo el cambio de la carrera. Antes era licenciatura en educación especial y salías con una especialidad incluso en DI y en lenguaje, y ya mi carrera dijo, no, ¿saben qué? Tienen que saber las dos. Entonces se cambia el nombre de la carrera a inclusión educativa, y es como, pues soy de las primeras generaciones. Sí fue algo en lo que dije, pues a ver si soy de aquí. Realmente me ha llamado mucho la atención esta parte psicológica o neuronal, y esas materias incluso vienen dentro de la carrera, y que me llamaron la atención fue entrar y decir, si no me gusta, desistir, porque yo también soy fiel creyente que ¿cómo vas a continuar con algo que realmente no te gusta? Creo que ya ni lo haces por gusto, ¿no? No te das a la tarea o lo haces por hacer. Entonces dije, sí, o sea, realmente, si no soy de aquí, deserto, ¿no? Afortunadamente me gustó, hasta la fecha he querido seguir creciendo en esta parte, seguir desarrollándome, pero ahí fue donde pues comenzó esta parte de ser maestro, o esta profesión en la que dije, me gusta y quiero apoyar esa parte en la que siempre es como, ay, es que el niño, que pobrecito, que no sé qué, porque sí, o sea, a lo mejor hasta en la carrera te encuentras con esas maestras, pero es cambiar esa ideología de que una persona con discapacidad es pobrecita. O sea, ¿pobrecita de qué? Porque va a ser algo diferente que tú, pero lo va a hacer igual. Exacto. Dices, es que es impresionante, o sea, la verdad a veces hasta te opacan esas personas porque dices, órale, no pensaba, o cosas en las que dices, no me imaginaba poder resolver esto así, ¿no? Te impresionan mucho con esa parte, y que dices, yo por ejemplo, ser como ese pilar para ayudar a esas personas, o sea, ser parte de un pilar, y es el granito de arena, y es algo que en la carrera deseo mucho, ser ese granito, pero hace mucho la diferencia, que me atrevo a decir,
por algo estamos aquí, ¿no? Por algo dices, llegó aquí esta información, ¿no? Sí, qué padre. ¿Cuántos egresaron contigo? Ay, 25 si no mal recuerdo. Pues no eran poquitos, No eran chicos. pocos. O sea, sí, la verdad es que sí Sigue está... creciendo, porque ahorita, si yo salí en 2022, han ido hasta atrás de mí seguidos, generaciones. Entonces han sido cupo lleno, me parece. Por ejemplo, en las otras licenciaturas creo era un límite de 32 o 35, algo así. Ya me parece subieron ese límite en la carrera de inclusión. Ya se está haciendo como más viral también. Qué padre, porque entonces ya también los invitamos, chicos, cuando se topen con nosotros, que también nos digan, no, pues hacemos esto de aquí también, para que nosotros también incluyanos, o sea, ya lo hacen, Palomita, por favor, háblanos, dinos algo, o sea, mira, esto se dice así, así te lo voy a decir. Sí, justo era algo que iba a mencionar, que a lo mejor todos vieron, no, que la lengua de señas, no, voy a aprender, pero como que sí me detuve y dije, no, a ver, hay primero que hacerse viral estas cosas, porque muchas veces la gente es como, ay, lengua de señas, sí, a ver, aprender, no, también es la parte introductoria, saber la discapacidad y saber pues todo esto que ya les comentamos, ¿no? Porque muchos obviamente se sorprenden con la lengua de señas, pero no ven el trasfondo de que es una cultura, de que también hay que saberla, de que es bien importante que cuando aprendemos lengua de señas, también las configuraciones, cómo te las están enseñando, porque como todo lenguaje, como toda lengua, pues hay groserías, ¿verdad? Entonces sí hay señas que se pueden cambiar y decir, ay, es que me dijo, y luego si les hablo que es una comunidad sorda, va a decir, obviamente los sordos también van a ser muy amables, creo que se sorprenden mucho cuando te logran ver a ti de que sabes, se sienten de verdad los invito, y la primera ocasión que lleguen a tener esa experiencia con un sordo son hasta muy agradecidos, ¿no? Cosa que a veces siento no debería de ser, porque debería ser normalizado, ¿no? Pero que aún así se siente padre, ¿no? Pues yo les invito, chicos, a todos, como LIC, a todos los colegas, a todos los que ya saben lenguaje de señas, lengua de señas. Oh, peso por ahí, háganlo, por favor, porque me volví a equivocar, no puede ser. Las lenguas de señas, nos enseñen, nos incluyan a los que no lo hacemos, ¿no? De repente en las pláticas entre los amigos, oye, o sea, que lo hagan de forma natural, para que todos lo empecemos a hacer de forma natural. Yo sé que no va a ser lo mismo que tomar un taller, una certificación o una clase, que nos den todas estas bases de no son personas discapacitadas, no personas con capacidades diferentes, no son personas alejadas, sino es algo que, o sea, sí, me va a servir solo cuando vea a una persona sorda. No, al contrario, imagínense cómo se sentiría una persona sorda si fuera, no sé, en el camión y nos ve platicando a dos personas abajo con señas, ¿no? O sea, que diga, o sea, wow, ya siento que pertenezco a este mundo, que también es la parte importante de la psicología. Ahora hablando de psicología, de poder sentir que ellos pertenecen también a este mundo del que a veces nos queremos adueñar a otras personas, ¿no? Sí. Digo, ahorita estamos hablando de personas sordas, pero es en general para todo. El braille, que también lo estudiaste, es para personas pues ciegas. Para personas ciegas, que al final del día nos pueden escuchar, pero no todo les podemos decir, ¿no? Entonces, cuando ellos pueden llegar, tocar la información, que no tengan que preguntarte qué por ejemplo, la habilidad que tienes que despertar es ser más descriptivo. Si a veces uno cree que platica el chisme con todo y detalles, les digo que no. Todavía falta ser más descriptivo a veces. Eso es lo que pasa en esa parte de la discapacidad visual. Entonces, ¿ya ven, sí, chicos? O sea, es muy padre. O sea, realmente les invito que se acerquen porque lo quieren llevar a cabo. Dices, el día de mañana no sabes. Esta parte de los trabajos, hasta donde yo sé, en las fábricas hay bastantes personas sordas trabajando, es donde se les da mucho la oportunidad. Qué bueno. No sé si fue realmente algo como parte municipal o de los mismos encargados de fábricas que han aceptado o han incluido a las personas sordas, porque al final del día pueden hacer ellas más una vida regular, simplemente es esta parte de la comunicación, ¿no?
pero que en las fábricas ya hay muchos sordos y que a veces incluso ya hay intérpretes en las juntas que hacen para ellos, ya festejan el Día del Sordo, o sea, muchas cosas bien padres que yo he visto en una de las fábricas que mi mamá estuvo trabajando. A veces también la enseñaba, le dije, es que pues mira, dile así, esta parte, y dice, es que se me olvida, hay que tener una memoria visual, sí, hay que saberla desarrollar. Ya vamos a tener que decir a Dalí que nos genere material audiovisual, al menos para saber saludar y decirle hola, pero ya no sé nada, ¿no? Sí. En algún momento, chicos, déjenme les cuento esta parte. Ella hace la comparación con el idioma inglés. En algún momento de mi vida me tocó viajar a Estados Unidos, fuimos a California, vamos todos los compañeros de la escuela y el compañero no quería dejar la llave porque estaban todos en la recepción y no le hacían caso, ¿no? Nadie hablaba inglés y la persona que estaba en recepción estaba vuelta loca y le digo, a ver, dámela, yo voy. Yo le digo, excuse me, voltea la chica de la recepción con una cara de esperanza de por fin alguien que habla inglés. Digo, excuse me, y ya llega la chava y pues ya se acerca conmigo, le digo, ten, aquí te dejo mi llave, gracias, y me voy, ¿no? Y se quedó con una cara de decepción de no puede ser. Digo, chicos, ahorita le dije a Palomita de Menos que nos enseñen a saludar, pero hay que hacer un esfuerzo más allá. Sí, porque obviamente si un sordo, justo puede pasar eso de que un sordo ve que ya mencionas una palabra, enseñas, va a decir, sabe, y va a querer hacerlo, a platicar contigo y tú, ay, no vamos a hacer eso, ¿no? Excuse me, no, sí. Entonces es lo mismo, dice, no, nada más es la única seña, ¿no? Sí, pero chicos, sí es importante, por ejemplo, las señas que les puedo compartir ahorita de persona sorda, es, así como a veces te dicen de otros lenguas del abecedario, en la lengua de señas es ahora sí como ya introduciéndonos más a lo que es, pues es la parte en la que también se tiene el abecedario dactilológico. Entonces es con las manos, tiene cierta configuración. Hay señas que inician con la letra del abecedario, hay otras que no, son muy diferentes. Hay señas muy antiguas, de hecho, por ejemplo, tienen toda una historia de verdad. Hay una letra, por ejemplo, en la lengua que antes era la T, ahora la F, y a veces le dicen, no, que la T antigua y demás. Sí hay cambios, hay que saberlos, es importante. Y por ejemplo, cuando no existe, porque obviamente luego dicen la seña de esto y la seña del otro, la seña, a ver, espera, ¿no? No para todo hay seña, hay cosas que se tienen que explicar, hay cosas que tienes que ser más detallado, pero sí, o sea, sí hay seña a lo mejor de cadenas grandes, sí hay señas de varias acciones, a lo mejor de marcas pudiera haber a veces también señas, pero no de todo. Entonces por eso es cuando ya se usa a lo mejor el abecedario para hacer el deletreo y ya decirte. Y otra parte introductoria aquí es cuando eres sordo, pues nosotros como oyentes nos hablamos por nuestro nombre, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo un sordo va a hablar de mí o va a saber o me va a hacer entender que soy yo, ¿no? Existe la parte en la que le dicen seña o signo de la persona y eso es bien importante, por eso muy importante saber, eso solo lo colocan las personas sordas. Por lo mismo de que son muy visuales, te ponen una característica o un rasgo de ti que es distintivo en tu rostro y es como es tu seña con la inicial de tu letra. Ajá, entonces es importante saber esa parte del abecedario, que hay palabras que inician con ello y otras que no, son como más acción, y la configuración de las manos, le digo, sí es importante porque se puede malentender lo que estás diciendo, sí, así como en el inglés, a veces que decimos otras palabras, sí puede ser, por eso digo, es lo mismo, sí me atrevo a hacer esa comparativa del inglés porque es algo similar, no es como para verse de, ay, sí, movimientos con las manos y haces mímica, ¿no? Nada que ver. Por eso está el español signado, que es la parte en la que pues solo son las señas, pero reiterando que toda lengua tiene una gramática, la lengua de señas también tiene su gramática,
cómo se hacen las frases, con qué se empieza, si el verbo va al último, también está esa parte. Esto suena tan sencillo, pero tan difícil, No, chicos. es por eso que les digo, sí es importante saber con quién te acercas a aprenderla. O sea, si nada más quieres aprender señas por aprender, pues mira, es cuestión de cada quien, pero sí saber este trasfondo, ¿no? Que tiene toda su gramática como el inglés, no nada más es llámase la seña, yo no sé, son tantas señas que ahorita yo no sé cuál, y nada más por saberte tal seña ya puedes hacer muchas cosas, ¿no? Sí es la manera correcta de cómo hablarla. Uh-huh. Pues ojalá, chicos, que los que ya lo saben y lo conocen nos compartan material sí. Para que también estamos aprendiendo, así como nos salen los reels sin ninguna nada productivo, que también nos lleguen a salir por ahí reels de algunas frases, de algunas cosas que pues sí podamos irlas tomando, ¿no? Ahora ya nos comentaba la Lic, los sordos son bien directos, sí, chicos, porque nosotros como oyentes le damos vuelta a todo y rodeamos mucho. Imagínense ellos para rodear tanto, no, directo, así no me gusta, aquí tienes esto, aquí está así. Y si esa parte que dice ellos que te describen o te ponen un signo de cómo eres para identificarte, ¿no? Nosotros sí lo usamos los apodos. Ajá, o sea, es algo así, lo llaman como apodo, signo o seña. En ese caso les puedo, por ejemplo, compartir cuando te presentas con una persona sorda, siempre como en talleres es como esta parte de hola, yo, mi nombre, la seña de nombre, haces el deletreo de tu nombre, en este caso es Ana, espacio, Paloma, y ya, y mi seña, esta es la seña de seña, vaya, imagínense, ¿no? La seña de seña, y dices tu seña, tu apodo, y la mía es, como de este lado tengo un lunar, o me parece varios lunares, es Ana Paloma. Entonces, está padre. Ay, imagínate para decir el nombre de Anita. A ver, otra vez, Anita. Es Ana Paloma. ¿Y tu seña? Y mi seña, Ana Paloma. Ah, imagínense, ya más rápido, ¿no? O sea, ya no tenemos que deletrear todo para estar como, a ver, ¿qué dijo? Porque se le pone una letra. Está bien padre, Bernita, muchas gracias. Algo que nos quieras comentar más, nos dice Edith Deval. Gracias, no sé, jaja, saludos, Cari. Algo más que nos quieras comentar, con lo que quieras concluir esta entrevista. Pues, más que nada eso, yo sé que yo la verdad puedo asumir o esperar que mucha gente decía, voy a aprender lengua de señas, ¿no? Pero se toparon que primero hay como información importante. Yo creo que eso más que decir, sí, aprenderlo, ver toda esta raíz, ver todo lo que hay detrás y que obviamente que así como aprendemos cualquier cosa, seamos conscientes de lo que aprendimos y si lo vamos a enseñar también, ¿no? Yo espero la verdad en un futuro poder tener esa apertura de ser una persona que pueda enseñar, porque obviamente sí falta esa parte de certificación y me gustaría mucho hacerlo y seguir o participar, tener más introducción no sé, a lo mejor al nivel municipio, pero sí, más que nada yo creo que sí quería compartir esa información. Agradezco mucho esta parte porque yo en cuestiones que he visto de la lengua de señas no se habla de esto, siempre es como enseñan las señas y ahí se queda, ¿no? Pero va más allá de ello, sí. Dice Arelo, enséñales mi seña, quiero ser famosa. A ver, enséñanos la seña de la seña de Arelo. Ya se me olvidó su seña. Ya se puso nerviosa, dice que lo vas a tener que compartir tú. No, la de ella es ella por ejemplo tiene como hoyuelos, entonces a ella se llama Areli. Entonces es su nombre Areli y su seña es Areli. Por sus hoyuelos, y es que si la ven a ella se hacen hoyuelos. Entonces les digo, es un rasgo distintivo de las personas, la verdad. Sí, está muy padre, a veces porque tienen cicatriz, porque tienen tal cosa, es como ponen tu seña. Uh-huh.
Ah, mira, muy interesante, muy interesante. Pues ahí está, Arelo, tu seña. Vamos a compartirlo para que seas más famosa, para que también empecemos en esta parte de la inclusión. Y hay muchas personas que a lo mejor no tienen esta información, por eso no nos llama tanto la atención, pero que ya al tener esta base, sea Arelo Yupi, que al ya tener estas bases, este conocimiento, pues también se pueda llevar de manera profesional y que pueda haber más personas interesadas en esto. Sí. Muchas veces estamos pidiendo que la juventud haga cosas productivas, pero no les damos la información y las herramientas. Entonces, ya vimos cuál es la importancia de la lengua de señas mexicanas, ya vimos que aquí en San Juan del Río está la normal, que tiene aperturada ya la carrera, que sí está en crecimiento. También ya se los comentábamos, lo vimos en la UAC con los proyectos, entonces no es ni un tema nuevo, Sí, que está en camino, pero faltan herramientas, a lo mejor hasta nosotros mismos, porque me atrevo a hablar mucho por mí, yo la sé y a lo mejor dices, pues ahí se quedó, ¿no? Sí, porque vino al gimnasio y nunca nos enseñó ni siquiera su seña, o sea, de menos para decirle, pues de algo estamos aprendiendo poquito a poco. Y también, pues, valorar y viralizar lo que decíamos, ¿no? De los festivales, de aquellos profesionales que ya lo están haciendo, que viralicemos esto, que ya cuando lo veamos en los festivales o en las escuelas o en nuestro entorno, que digamos, esto es como se empieza, o esto es el avance, o esto es el camino, o esto ya es algo que se está palpando. Entonces, que lo veamos, que lo valoremos, que lo reconozcamos, porque es muy importante para todos, chicos, todos, porque acuérdense que ya está para el chisme, nos va a servir, entonces. Sí, la verdad. Y ese chisme lo traemos de forma innata, ya lo dijo mi amiga Lucerito, mi madre me dio la vida, pero el chisme, las ganas de vivirla. Entonces vamos a darle más seriedad a esto del chisme. Sí, claro. Y vamos a empezar a mejorar nuestra comunicación con nuestra lengua de señas mexicanas. Muchas gracias, Palomita, por estarnos acompañando. Gracias porque nos diste este día que para ti puede ser de descanso, la verdad lo estás conmemorando de una manera bastante interesante, ¿no? Sí. Y la LIC es maestra, cuéntanos, maestra de Inclusión Educativa, es licenciatura en Inclusión Educativa, actualmente estoy fungiendo como docente frente a grupo a nivel primaria. Es lo que ahorita estoy haciendo. Espero, la verdad, también desempeñarme más en nivel universitario. Toda esta parte, pues, me gusta, me agrada, en lo que llevan, pues, a cabo las materias. Pero, obviamente, si el día de mañana se me presenta esta parte de lengua de señas, pues, con gusto, ¿no? Hacer esta preparación. Pues enséñalo a tus niños de menos su seña. Sí, no, les voy a decir algo. Yo a todo lugar que llego con mi abecedario, y mis niños empiezan a interesar. Yo no les digo, y ellos ya saben, mis niños saben su nombre deletreado en lengua de señas. Y son de primer grado, porque les interesa. Es eso que les digo, hay que hacerlo común. Nosotras como maestras pegamos el abecedario común. O sea, hay que pegar el abecedario también de la lengua de señas. Entonces es algo que sí les puedo decir, se puede. Es cuestión de llevarlo a la práctica, al día a día. Pues queremos nuestro abecedario de lenguas de señas para GoHit, por favor, para tenerlo aquí y también irnos incorporando, porque al final del día no nos interesamos en lo que no conocemos. Entonces, si lo vamos conociendo, pues esto se va generando de una mejor manera. Nos dice Arelo, confirmo, aprendan para chismear. Sí, por favor, porque los chismes, híjole, son vida para uno. Feliz día, maestra Paloma. Feliz día, nos dice Arelo. Entonces, pues gracias, chicos, muchas gracias por estar, gracias por compartir. Ya saben, pues todas estas entrevistas se quedan grabadas, entonces no las dejen en el olvido, compartan para que haya más personas informadas. Si hay una persona que quiera complementar las entrevistas que hacemos, que quiera complementar la información de la LIC Paloma, pues sería bien genial. Comuníquense con nosotros aquí al aire, con nuestro amigo Mao, que la verdad todo este trabajo que hacemos es justamente para dar información, que haya más personas interesadas en las cosas buenas de la vida y no solo en las malas, ¿sale? O sea, siempre estamos viendo que hay muchas cosas allá afuera, las noticias súper pésimas, y se nos olvida todo lo bueno que hay acá. No es por dejarlo de ver, pero sí es ver también lo que se está haciendo de este lado. Entonces, chicos, muchas gracias. Estamos en Wellness Plenitud Total, canal al aire, y muchas gracias. Pues gracias, esta es la señal de gracias. Gracias, nos vemos. Muy bien.